Cuando Ana desapareció aquella noche, nadie imaginó que una simple discusión familiar encerraría un secreto durante una década. 10 años después, una nota hallada entre las páginas de un libro olvidado reavivó la esperanza y el dolor en igual medida. En la penumbra de una habitación silenciosa, su madre acariciaba con manos temblorosas la vieja foto que parecía contener todas las respuestas, mientras sus ojos reflejaban la mezcla de angustia y anhelo de una búsqueda que nunca cesó. ¿Qué palabras ocultaba aquella nota y qué verdad cambiaría para siempre la historia de Ana? La nota entre las páginas. La luz tenue del atardecer se colaba por la ventana del salón, dibujando sombras alargadas sobre la mesa de madera donde descansaba un libro viejo, cubierto de polvo y olvido. Marta lo había encontrado por casualidad, enterrado entre otros volúmenes en la biblioteca de su madre, una reliquia que parecía no haber sido tocada en años. Con dedos temblorosos, abrió el libro, sintiendo la rugosidad de las páginas amarillentas mientras recorría su interior. De repente, algo llamó su atención, una hoja doblada cuidadosamente, oculta entre las páginas centrales. La sacó con delicadeza y la desplegó frente a sí. Era una nota escrita con una letra pequeña y apretada, casi ilegible en algunos tramos. Marta sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se clavaron en cada palabra, tratando de descifrar el mensaje oculto tras aquella tinta descolorida. Mientras leía, el silencio de la casa se volvió insoportable. La habitación parecía encogerse a su alrededor, y el peso de aquella nota le recordó a las noches interminables en que Ana desapareció. Pensó en su hermana, en la niña que se había escapado sin dejar rastro, y en todas las preguntas que aún no tenían respuesta. Apretó la hoja contra su pecho, como si en ese papel estuviera la llave para abrir una puerta cerrada desde hacía 10 años. Pero, ¿qué secretos guardaba realmente esa nota? ¿Y quién la había dejado allí? Marta no podía apartar la mirada, atrapada entre la esperanza y el miedo de lo que estaba a punto de descubrir. Palabras que abren heridas. Marta no pudo evitar que sus ojos se humedecieran mientras leía las primeras líneas de la nota. La letra, a pesar del paso del tiempo, transmitía una urgencia cruda, como si su autora hubiera sentido la necesidad de dejar un último mensaje, una confesión oculta entre esas palabras. A medida que avanzaba en la lectura, su respiración se hizo más pesada, cada frase parecía abrir una herida que creía cicatrizada. El papel tembló ligeramente en sus manos cuando leyó una frase que mencionaba un lugar, un rincón de la ciudad que Marta apenas recordaba. Su corazón se aceleró. ¿Podría esa referencia ser una pista? Cerró los ojos por un instante, tratando de contener la tormenta de emociones que la invadía. La mezcla de esperanza y temor era casi insoportable. Decidió guardar la nota en el bolsillo de su chaqueta y salir. Afuera, el viento frío le golpeaba la cara mientras caminaba por calles gastadas por el tiempo. Cada paso resonaba en sus pensamientos, y en su mente se dibujaba la imagen de Ana, la niña que un día se perdió y que ahora, a través de esas palabras, parecía querer ser encontrada. Marta sabía que aquella nota era más que un simple papel, era un puente hacia un pasado que todavía dolía, pero también un camino hacia una verdad que estaba esperando ser revelada. Un mensaje cifrado. Marta volvió a sentarse en el rincón más silencioso del salón, la nota extendida sobre la mesa, sus dedos rozando cada línea con una mezcla de cautela y urgencia. Pero había algo extraño en el texto, algunas palabras parecían fuera de lugar, letras subrayadas con una precisión casi obsesiva, y ciertas frases que no encajaban con el tono general del mensaje. Un detalle que no había notado en la primera lectura ahora le hacía fruncir el ceño. Frustrada, sacó una libreta y comenzó a copiar las palabras resaltadas, una por una, tratando de encontrar un patrón. La luz de la lámpara proyectaba sombras temblorosas sobre las páginas, y el silencio se volvió denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Marta sentía que aquella nota no era solo un mensaje común, sino una clave, un enigma que alguien había dejado para que fuera descubierto en el momento justo. Cada letra parecía estar cargada de significado oculto, y su mente se llenaba de preguntas. ¿Había querido Ana, o quienquiera que hubiera escrito la nota, que alguien descifrara ese código? ¿Qué secretos podría revelar? Mientras Marta luchaba por entender, una sensación inquietante crecía en su interior. No todo estaba listo para ser revelado, pero la verdad comenzaba a asomar entre las sombras. El reencuentro con el pasado. Marta cerró la libreta con un suspiro pesado, sus ojos fijos en la ventana que mostraba un cielo ya cubierto de sombras.
Decidió que necesitaba respuestas fuera de aquella habitación, lejos del eco de sus propios pensamientos. Al día siguiente, se dirigió al viejo café del barrio, un lugar que Ana solía frecuentar antes de desaparecer. La puerta chirrió al abrirse, y el aroma a café recién molido la envolvió, mezclándose con la nostalgia que latía en su pecho. Se sentó en una mesa junto al ventanal, observando a las personas pasar. Cada rostro parecía contar una historia que ella no conocía. Su mirada se posó en un anciano que hojeaba un periódico con manos temblorosas. Algo en su expresión le resultó familiar, una sombra del pasado que se negaba a desaparecer. Con el corazón acelerado, Marta se levantó y se acercó con cautela. ¿Usted conoció a Ana?, preguntó, intentando que su voz no temblara. El hombre levantó la vista, sus ojos se llenaron de un brillo que parecía contener secretos guardados durante años. Una pausa tensa se instaló entre ellos, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Marta no sabía qué esperar. Solo intuyó que aquel encuentro podría abrir las puertas de un pasado que había permanecido cerrado por demasiado tiempo. La búsqueda de Ana. El anciano guardó silencio por un momento, sus ojos fijos en un punto invisible detrás de Marta. Luego, con voz baja y pausada, comenzó a hablar de una niña que solía visitar aquel café, una niña que parecía perdida en sus propios pensamientos, como si buscara algo que no podía nombrar. Mientras escuchaba, Marta sintió como cada palabra despertaba en ella recuerdos enterrados, fragmentos de conversaciones y miradas que ahora cobraban un nuevo significado. Salió del café con el corazón latiendo con fuerza, la mente llena de imágenes y preguntas sin responder. Caminó por las calles conocidas, siguiendo la ruta que le había descrito el anciano, un trayecto que parecía llevarla hacia el corazón de un misterio que había marcado su vida desde hacía una década. Cada paso la acercaba a un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban, y donde esperaba, tal vez, encontrar una pista que cambiara todo. Al llegar a un parque pequeño y desierto, Marta se detuvo. El viento movía las hojas secas a sus pies, y el silencio era casi palpable. Sacó la nota del bolsillo y la volvió a leer, buscando en sus palabras la llave que le permitiera abrir esa puerta cerrada. Una mezcla de miedo y determinación la invadió, consciente de que aquella búsqueda no sería fácil, pero que ya no había vuelta atrás. Rostros del barrio y sus secretos. Marta recorrió las calles del barrio con paso firme, aunque el peso de la incertidumbre la hacía dudar en cada esquina. Las fachadas gastadas y las ventanas polvorientas parecían guardar secretos que nadie se atrevía a revelar. Se detuvo frente a una pequeña tienda de comestibles donde el tendero la miró con curiosidad, como si la reconociera, pero sin saber exactamente de qué. Con voz vacilante, Marta preguntó por Ana, sin saber si esperaba una respuesta clara o un gesto esquivo. El hombre bajó la mirada y luego, en un susurro, mencionó un nombre que resonó en su mente como un eco lejano, como si fuera la clave de un rompecabezas que llevaba años sin armarse. Cada conversación se convirtió en una pieza más del misterio, y Marta sintió como el barrio entero parecía hablar en un lenguaje secreto, lleno de miradas furtivas y palabras a medias. A medida que avanzaba, una sensación de estar siendo observada se apoderó de ella, un escalofrío que recorría su espalda y le recordaba que no todos los secretos estaban dispuestos a salir a la luz. Sin embargo, algo en su interior la impulsaba a seguir adelante, a enfrentar lo desconocido, aunque eso significara despertar fantasmas que el tiempo había intentado enterrar. Confesiones inesperadas. El crepúsculo teñía el cielo de tonos anaranjados cuando Marta llegó a la vieja casa de su tía, un lugar al que apenas había ido desde la desaparición de Ana. La puerta chirrió al abrirse, y un aire denso llenó el interior, cargado de recuerdos y verdades no dichas. Su tía, una mujer de mirada cansada y manos entrelazadas, la recibió con un gesto que mezclaba sorpresa y resignación. «No esperaba verte tan pronto», dijo con voz temblorosa. Marta se sentó frente a ella, el silencio entre ambas pesado como una losa. Poco a poco, la tía comenzó a hablar, dejando caer palabras que parecían haber estado atrapadas durante años. Reveló secretos familiares que Marta nunca había imaginado, verdades que cambiaban la imagen que tenía de su hermana y de aquella noche fatídica. Cada frase abría una nueva grieta en la historia, y Marta sentía como su corazón se aceleraba, temeroso y esperanzado a la vez. Mientras escuchaba, comprendió que el pasado no era tan simple como había creído, y que aquellas confesiones inesperadas podrían ser la clave para entender lo que realmente había ocurrido. Pero también sabía que algunas verdades podían ser más dolorosas de lo que estaba preparada para enfrentar.
La verdad oculta tras la nota. Marta volvió a casa con el corazón encogido, las palabras de su tía resonando en su mente como ecos imposibles de ignorar. Sentada en el sillón gastado de la sala, desdobló de nuevo la nota, sus dedos recorriendo cada línea con una mezcla de ansiedad y esperanza. Había detalles que ahora cobraban un sentido distinto, fragmentos que antes parecían confusos y que ahora se entrelazaban con las revelaciones recientes. Mientras la luz del día se desvanecía, Marta recordó aquella noche de hace 10 años, los gritos, la puerta cerrándose de golpe y el silencio que siguió. La nota parecía una pieza más de un rompecabezas que nunca habían logrado armar, y ella sabía que la verdad estaba justo allí, oculta entre las palabras escritas con tanta urgencia. Miró hacia la ventana, el reflejo de su rostro en el cristal le devolvió una imagen de cansancio, pero también de determinación. Sabía que debía seguir adelante, que cada secreto descubierto solo la acercaba más a Ana, a la niña que un día se escapó y que ahora, a través de aquella nota, parecía querer contar su historia. Pero algo le decía que aún quedaba mucho por descubrir, y que la verdad, cuando emergiera por completo, cambiaría todo para siempre. El misterio del libro perdido. Una tarde gris, Marta decidió regresar a la biblioteca donde había encontrado la nota. El lugar estaba casi vacío, el silencio roto solo por el roce de páginas y el susurro leve de visitantes distantes. Caminó entre estantes altos, respirando ese olor a papel antiguo que siempre le había parecido un refugio. Buscó con atención el libro donde había descubierto la nota, pero no estaba en el lugar que recordaba. Su corazón se aceleró y una sensación de urgencia la invadió. Recorrió una y otra vez los pasillos, preguntando a los bibliotecarios, pero nadie parecía saber nada. Entonces, una mujer mayor se le acercó con discreción y le susurró que aquel libro había sido retirado hace semanas, sin aviso previo. Marta sintió un nudo en el estómago. ¿Quién podía querer esconder algo así? Mientras salía de la biblioteca, la lluvia comenzó a caer, empapando sus pensamientos de incertidumbre. En sus manos, la nota seguía siendo un misterio, pero ahora también el libro parecía un secreto más en una historia que se negaba a ser descubierta fácilmente. Marta sabía que alguien estaba moviendo piezas en la oscuridad, y que para llegar a la verdad, tendría que enfrentarse a sombras que hasta entonces había evitado. Un encuentro inesperado. Mientras caminaba bajo la lluvia que comenzaba a amainar, Marta sintió una presencia detrás de ella. Volteó lentamente y vio a un hombre que la observaba desde la acera opuesta, con una expresión que mezclaba reconocimiento y cautela. Su corazón se aceleró, recordando las palabras de la tía y el misterio que se había ido enredando en los últimos días. El hombre dio unos pasos hacia ella, con las manos en los bolsillos, como si dudara sobre qué decir. Finalmente, rompió el silencio con una voz firme pero cargada de emoción. «Sé lo que buscas», dijo. «Y puedo ayudarte». Marta lo miró con desconfianza, pero también con una chispa de esperanza. No sabía si aquel desconocido era una amenaza o una oportunidad, pero algo en su mirada le dijo que no podía ignorarlo. Mientras la lluvia caía suavemente a su alrededor, ambos se quedaron inmóviles, atrapados en un momento que prometía cambiarlo todo. Ella sabía que aceptarlo significaría adentrarse aún más en una historia que había intentado olvidar, pero también que era la única manera de encontrar las respuestas que había estado buscando durante tanto tiempo. El perdón que tarda en llegar. La conversación con el hombre desconocido quedó suspendida en el aire mientras Marta caminaba de regreso a casa, con el corazón latiendo con fuerza. Aquellas palabras, «sé lo que buscas», resonaban en su mente, mezclándose con recuerdos dolorosos y promesas rotas. Al llegar, encontró a su madre sentada en la cocina, la mirada perdida en una taza de té frío. El silencio entre ellas era pesado, cargado de años de heridas no sanadas. Marta se acercó lentamente, sintiendo el peso de cada palabra no dicha. La madre levantó la vista, sus ojos reflejaban una mezcla de culpa y esperanza, como si también ella esperara una señal, una oportunidad para reparar lo que se había roto. Sin poder evitarlo, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras finalmente rompían el muro de silencio con una confesión apenas susurrada. La tensión en la habitación se volvió palpable, y Marta comprendió que el perdón, aunque necesario, no sería fácil ni inmediato. Había cicatrices profundas que tardarían en sanar, pero también una posibilidad, tenue pero real, de reconstruir aquello que la ausencia había destrozado. Reconstruyendo los lazos rotos.
Los días que siguieron estuvieron llenos de conversaciones a medias y silencios incómodos. Marta y su madre compartían el mismo espacio, pero parecía que cada palabra era una batalla silenciosa entre el miedo y la necesidad de sanar. En las noches, la casa se sumía en un silencio denso, roto solo por el suspiro profundo de dos almas heridas que intentaban acercarse sin saber cómo. Una tarde, mientras revisaban viejas fotografías, Marta encontró una imagen de Ana sonriendo, su mirada llena de una inocencia que parecía imposible de recuperar. La madre la tomó con manos temblorosas, y por primera vez en años, una lágrima rodó por su mejilla. Fue un momento frágil, lleno de emociones contenidas, donde el pasado y el presente se entrelazaron en un intento tímido de reconstrucción. Sabían que el camino sería largo y doloroso, que las heridas no sanarían de la noche a la mañana. Pero en ese pequeño gesto, en esa lágrima compartida, había una chispa de esperanza. Una promesa silenciosa de que, aunque el pasado los hubiera separado, todavía existía la posibilidad de volver a encontrarse. La sombra de un secreto familiar. Aquella noche, la casa parecía envuelta en un silencio más profundo que nunca. Marta revisaba una vez más la nota, buscando en cada palabra un indicio que le hubiera pasado desapercibido. De repente, encontró un nombre que nunca antes había notado, apenas visible en una esquina, como si hubiera sido escrito a escondidas. Su mente se llenó de imágenes confusas y recuerdos fragmentados de conversaciones susurradas entre adultos, palabras que antes había ignorado. Un peso invisible cayó sobre sus hombros, había un secreto familiar que nadie había querido enfrentar, una sombra que se extendía desde esa noche en que Ana desapareció. Mientras la luna se alzaba en el cielo, Marta sintió que algo estaba a punto de cambiar. Sabía que debía descubrir la verdad oculta, aunque eso significara desenterrar heridas que podrían ser difíciles de sanar. El misterio ya no era solo una nota en un libro, era una historia mucho más compleja, tejida con mentiras y silencios que amenazaban con romper todo lo que quedaba de su familia. Decisiones que cambiaron todo. Marta se encontró frente a la vieja casa familiar, sus muros desgastados por el tiempo y las heridas invisibles. Respiró hondo antes de abrir la puerta, recordando aquella última discusión que había desencadenado la huida de Ana. En el aire flotaban ecos de voces alzadas, reproches y silencios que pesaban como piedras. Entró con pasos lentos, recorriendo cada habitación como si buscara las sombras de un pasado que se negaba a irse. En la mesa del comedor, encontró una carta arrugada, medio oculta bajo un vaso vacío. La desdobló con cuidado, y aunque las palabras estaban borrosas, el mensaje era claro. Una decisión tomada en un momento de desesperación, un límite cruzado que nadie había mencionado hasta entonces. Marta sintió un frío recorrer su espalda mientras comprendía que aquel instante había marcado un antes y un después, no solo para Ana, sino para todos ellos. La angustia y la culpa se mezclaban en su pecho, pero también una determinación renovada. Necesitaba enfrentar esas decisiones, por dolorosas que fueran, para poder encontrar alguna forma de paz. El final de una década de incertidumbre. El sol comenzaba a ocultarse cuando Marta cruzó nuevamente el umbral de la casa familiar, esta vez con una mezcla de cansancio y determinación. En sus manos llevaba la nota, la carta encontrada y las confesiones que había recogido durante semanas. Cada paso resonaba en el silencio, como si la casa misma contuviera la respiración esperando lo que estaba por venir. Se sentó en el sillón del salón, rodeada de objetos que hablaban de un tiempo perdido, y comenzó a ordenar todo en la mesa frente a ella. Las piezas del pasado, esparcidas y confusas, ahora parecían encajar lentamente en un rompecabezas que llevaba años sin completarse. Sus dedos temblaban al tocar cada papel, consciente de que estaba a punto de enfrentar la verdad que había evitado durante tanto tiempo. Mientras la noche caía, una sombra de esperanza se mezclaba con el miedo. Marta sabía que ese momento marcaría un antes y un después, que la incertidumbre que había vivido durante una década estaba a punto de llegar a su fin. Pero también sentía que lo que descubriría cambiaría para siempre la historia de su familia, y que nada volvería a ser igual. Un nuevo comienzo. Las primeras luces del amanecer se colaron por la ventana, pintando la habitación con tonos suaves y cálidos. Marta, aún agotada pero con una calma inesperada, se levantó y miró hacia el horizonte. La casa, que antes parecía llena de sombras y silencios, ahora parecía respirar con una nueva esperanza. Mientras preparaba un café, pensó en todo lo que había descubierto, en las heridas abiertas y en las verdades que finalmente habían salido a la luz.
Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero también entendía que ese era el primer paso para sanar. Al salir al jardín, el aire fresco le acarició el rostro, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía dejar atrás el miedo y la incertidumbre. En sus manos, la nota y las cartas guardaban un pasado doloroso, pero también la promesa de un futuro distinto. Marta respiró hondo, lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que, a pesar de todo, siempre había espacio para un nuevo comienzo. Un suspiro profundo escapó de los labios de Marta mientras cerraba la puerta detrás de sí, dejando atrás la casa que había sido testigo de tantos años de incertidumbre y dolor. El aire fresco de la mañana la envolvía, renovando una energía que creía perdida. Caminó lentamente por la calle vacía, sus pasos resonando en el pavimento frío, mientras en su mente se entrelazaban recuerdos de Ana, la nota encontrada y las conversaciones que habían sacudido su mundo. Cada imagen la impulsaba a seguir adelante, a no rendirse ante el peso del pasado. En sus manos, la nota doblada con cuidado parecía un puente entre lo que fue y lo que aún podía ser. A lo lejos, el sol comenzaba a elevarse, iluminando el horizonte con promesas silenciosas. Marta sintió una mezcla de miedo y esperanza, consciente de que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también decidida a enfrentarlos con la fuerza que solo el amor y la verdad pueden otorgar. Sus pasos la llevaron a un parque que Ana solía visitar en su infancia, un lugar que ahora parecía más pequeño, casi frágil bajo la luz difusa del atardecer. Las hojas secas crujían bajo sus pies mientras caminaba con la nota apretada en su mano, como si sostenerla le diera fuerza para enfrentar lo desconocido. Se sentó en un banco de madera, mirando el horizonte donde el sol comenzaba a despedirse, y permitió que los recuerdos la invadieran, risas lejanas, juegos olvidados, y aquella última discusión que había cambiado todo. El viento acarició su rostro, trayendo consigo un susurro casi imperceptible, una sensación de que no estaba sola en aquella búsqueda. Cerró los ojos por un momento, dejando que la melancolía y la esperanza se mezclaran en su pecho. Sabía que cada paso que daba la acercaba a una verdad que podría ser tanto liberadora como devastadora. Pero, más allá del miedo, había una certeza profunda, debía seguir adelante, porque Ana, de alguna manera, aún estaba allí, esperando ser encontrada. La noche envolvía la ciudad cuando Marta regresó a casa, la nota aún doblada en su bolsillo. El silencio era denso, como si el tiempo se hubiera detenido esperando una respuesta que ella no tenía. Se sentó en la mesa de la cocina, las manos apoyadas sobre la madera fría, y dejó que sus pensamientos vagaran por los rincones oscuros del pasado. Recordó la última vez que vio a Ana, la mirada perdida, la puerta cerrándose de golpe y el eco de una discusión que aún resonaba en sus oídos. Cerró los ojos, intentando contener la avalancha de emociones que amenazaban con desbordarse. La nota parecía un hilo frágil que conectaba aquel momento con un presente lleno de preguntas sin respuestas. Un suspiro escapó de sus labios, y por un instante, la tristeza y la esperanza se entrelazaron en su pecho. Sabía que estaba al borde de descubrir algo que podía cambiarlo todo, pero también temía lo que esa verdad pudiera significar. La noche avanzaba, y Marta permanecía inmóvil, atrapada entre el deseo de saber y el miedo a enfrentar lo que vendría. La mañana siguiente despertó con un silencio pesado. Marta se sentó frente al espejo del baño. Sus ojos reflejaban la mezcla de cansancio y determinación que la había acompañado en los últimos días. Se acercó al cajón donde guardaba la nota y la carta, las tomó con cuidado y las extendió sobre el lavabo. La luz fría del amanecer iluminaba las palabras escritas, que ahora parecían más claras, pero aún cargadas de misterio. Mientras repasaba cada línea, su mente volaba hacia la última vez que vio a Ana, tratando de encajar piezas que no terminaban de encajar. Un nudo se formó en su garganta al darse cuenta de que, pese a todo, seguía buscando respuestas en un mar de silencios. Se llevó la mano al pecho, sintiendo como el peso de la incertidumbre le apretaba el corazón. Decidió que era momento de actuar, de buscar en lugares donde antes temía mirar. Sabía que la verdad estaba ahí fuera, escondida entre sombras y recuerdos, y que solo enfrentándola podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Con un suspiro profundo, dobló la nota y la carta, guardándolas nuevamente en el cajón, lista para seguir adelante. El teléfono sonó en medio de la tarde, rompiendo el silencio que había llenado la casa durante horas. Marta lo tomó con manos temblorosas, mirando la pantalla con una mezcla de sorpresa y cautela. La voz al otro lado era baja, casi un susurro, pero clara.
Un nombre que no esperaba escuchó la hizo congelarse por un instante. Colgó y se quedó mirando el aparato, sintiendo como el peso de aquella llamada se asentaba en su pecho. Las palabras escuchadas no eran una respuesta, pero sí una promesa, un indicio de que algo más estaba por llegar. Marta apretó los puños, decidida a no dejar que el miedo la paralizara. Salió de la casa con paso firme, el viento frío golpeando su rostro mientras se adentraba en la noche. Sabía que la búsqueda estaba lejos de terminar, y que cada nueva pista la acercaba, aunque también la enfrentaba a sombras que había preferido ignorar. Pero esta vez estaba lista para todo, porque el amor por Ana la impulsaba a seguir adelante, sin importar el precio. Las manos de Marta temblaron al sostener el sobre que había recibido aquella mañana. La tinta desgastada y el papel amarillento hablaban de un tiempo que parecía distante, pero que ahora regresaba con fuerza. Con dedos vacilantes, abrió el sobre y sacó una fotografía antigua. La imagen mostraba a Ana, sonriente y despreocupada, junto a una mujer que Marta apenas reconoció. Miró la foto una y otra vez, buscando en los ojos de Ana alguna pista, algún detalle que pudiera explicar todo lo que había sucedido. La mujer de la imagen parecía esconder algo, una expresión ambigua que dejaba más preguntas que respuestas. Marta sintió como una mezcla de nostalgia y desconcierto la invadía, como si aquel simple papel fuera la llave para abrir una puerta que había estado cerrada demasiado tiempo. Guardó la foto en el bolsillo, con la certeza de que debía encontrar a esa mujer. Sabía que la respuesta a tantas incógnitas estaba más cerca de lo que imaginaba, y que ese encuentro podría cambiarlo todo, para bien o para mal. El silencio de la casa parecía contener la respiración, esperando el siguiente movimiento en aquel juego de secretos y verdades ocultas. La tarde caía lentamente cuando Marta llegó al pequeño café donde la mujer de la fotografía solía pasar las tardes. El lugar estaba casi vacío. El aroma a café recién hecho llenaba el aire y las luces tenues creaban un ambiente íntimo y acogedor. Marta se sentó en una mesa cerca de la ventana, observando la puerta con una mezcla de nervios y esperanza. Minutos después, la mujer apareció, con pasos tranquilos pero decididos. Sus ojos se encontraron con los de Marta, y por un instante, el mundo pareció detenerse. La mujer se acercó con una sonrisa melancólica, como si llevara años esperando ese encuentro. Sin decir palabra, se sentó frente a Marta, y el silencio entre ellas estaba cargado de historias no contadas. Marta sintió como el peso de la incertidumbre comenzaba a desvanecerse lentamente, reemplazado por una sensación de que, al fin, estaba a punto de descubrir la verdad que tanto había buscado. Pero también sabía que aquella conversación sería solo el comienzo de un viaje mucho más profundo y revelador. La mujer tomó un sorbo de su café, sus manos temblorosas delataban una mezcla de nerviosismo y tristeza. Miró a Marta con ojos que parecían cargar con un peso invisible, y comenzó a hablar con voz baja, casi un susurro. Contó fragmentos de un pasado que Marta desconocía, relatos llenos de silencios y secretos que habían marcado la vida de Ana mucho más allá de lo que había imaginado. Mientras escuchaba, Marta sentía como cada palabra abría una puerta hacia un mundo oculto, un laberinto de emociones y decisiones que habían quedado sepultadas bajo años de olvido. La mujer mencionó lugares, nombres y fechas que encajaban con partes de la nota y las cartas, revelando conexiones que hasta entonces parecían imposibles. El café se enfriaba entre ellas, pero ninguna quería romper ese momento. La conversación se volvió un delicado equilibrio entre el dolor y la esperanza, y aunque la verdad comenzaba a emerger, Marta sabía que aún quedaban muchas piezas por descubrir. El silencio volvió a instalarse, esta vez cargado de promesas y la certeza de que nada sería igual a partir de aquel instante. El crepúsculo teñía el cielo cuando Marta salió del café, la conversación aún retumbando en su mente. Caminó lentamente por las calles adoquinadas, las sombras alargadas rozando sus pies como fantasmas del pasado. Cada palabra de la mujer resonaba en su corazón, desentrañando verdades que había temido enfrentar durante años. Al llegar a un cruce, se detuvo y miró hacia ambos lados, sintiendo que la encrucijada no era solo física, sino también emocional. El peso de las confesiones la hacía tambalear, mientras una mezcla de tristeza y determinación la impulsaba a seguir adelante. Sabía que la historia de Ana era más compleja de lo que había imaginado, y que cada descubrimiento la acercaba a un destino incierto. Marta apretó la nota en su mano, como si sostenerla le diera fuerzas para enfrentar lo que vendría. El viento susurraba entre los árboles, y una sensación inquietante se instaló en su pecho. La verdad estaba cerca,
pero también lo estaba el momento en que tendría que decidir qué hacer con ella. El aire en la habitación se volvió denso cuando Marta sostuvo en sus manos la carta que, por fin, contenía la verdad completa. Las palabras confesaban un secreto largamente guardado, un momento de miedo y desesperación que había llevado a Ana a desaparecer aquella noche. No fue una huida simple, sino una búsqueda por proteger algo que nadie había comprendido hasta entonces. Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas mientras leía en silencio, sintiendo como el peso de años de incertidumbre se deshacía, pero también como el dolor se mezclaba con una nueva esperanza. Su madre, sentada a su lado, apretaba sus manos con fuerza, las lágrimas surcando su rostro arrugado, como si cada palabra fuera un puente que lentamente reconstruía lo que el tiempo había fragmentado. En ese instante, las paredes parecían susurrar recuerdos, y la casa, testigo mudo de tantas heridas, respiraba una calma tenue y frágil. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos cálidos y melancólicos, mientras Marta miraba hacia el horizonte, consciente de que aunque la verdad al fin había salido a la luz, las preguntas aún flotaban en el aire, invisibles pero persistentes. Porque a veces, en las sombras de la certeza, la historia continúa, y el misterio nunca termina del todo.